Gracias por estar presente en clases. Vamos a continuar con nuestro tema, esta vez tocando ya el tema de reanimación, tanto por el ABAR, ayudando a respirar a los bebés, como también la reanimación avanzada. Vamos a, sin embargo, llamar como siempre lista para los que están presentes. Yanira Jacopa. Buenas tardes, doctor. Presente. Doctor. Romina Zelaya. Presente, doctor. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con la práctica de hoy, hablando sobre lo que es la reanimación, siguiendo la recomendación de la BAR, de ayudando a respirar a los bebés. Recuerden ustedes que en esta característica, el niño básicamente se maneja en lo que llamamos reanimación básica, vale decir, llega hasta la ventilación a presión positiva. No contempla el hecho de la reanimación avanzada, que es el masaje cardíaco, y también el uso de drogas. Por lo tanto, es un esquema diseñado solamente para el primer nivel de atención, donde se entiende que la mayor parte de los pacientes llegarán a este punto. Aquellos que requieren más medidas, pues evidentemente son pacientes que deben ser urgentemente referidos. Tal vez nuestra preocupación es que cuando ustedes estén en el primer nivel de atención, reciban un niño que requiera masaje cardíaco, y si no están capacitados a hacerlo, pues existe el riesgo de que no puedan contribuir en su estado de salud. Por eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien, en el ABAR el primer paso a hacer es ¿cuál? ¿Alguien me puede decir? Porque todos ya lo han llevado, faltan muy poquitos, un solo grupo entiendo de práctica ya en todo el curso, por lo tanto todos han llevado ya la reanimación en el ABAR. ¿Alguien me puede decir cuando acaba de nacer un niño, cuál es nuestra conducta? Tenemos que colocarlo, posicionarlo en lo que es el vientre materno. Ya posicionarlo en el vientre materno, ¿de acuerdo? ¿Y cuál será la primera medida una vez que lo ha sacado y lo ha puesto ahí? Limpiar el mecomio, doctor. Ya, o sea, hay un elemento fundamental, es evaluar si el líquido amniótico es meconial. O sea, nace el niño y lo primero que ustedes deben hacer es ver si es que tiene meconio o no, o sea, cuál es la característica del líquido amniótico. Ahora, si es meconial, evidentemente lo que habrá que hacer es una aspiración oral y luego nasal. Y si no es meconial, pues lo que van a hacer es básicamente secar. Esa es la diferencia. O sea, vale decir, nace un niño y lo que ustedes primero hacen es evaluar la característica del líquido amniótico. Si el líquido amniótico es claro, repito, el paso siguiente sería el secado. Pero si el líquido amniótico es meconial, el paso siguiente sería aspirar y luego secar. O sea, sin hacer una evaluación intermedia, solo evaluamos si es meconial y aspiramos y secamos simultáneamente. O sea, ambos puntos nos llevan como segunda acción a la cuestión de secado. Una vez que hemos hecho eso, secar a los niños, ya sea por líquido claro o por líquido meconial, valoramos un aspecto importante, que es la presencia o no de llanto o de respiración enérgica. Habitualmente, yo les decía, el niño llora porque pasa muchas características desde su nacimiento, por lo tanto, valoramos el llanto. Si el niño llora, que está llorando, ¿cuál será nuestra conducta? ¿Alguien me puede decir? Colocarle la manta y el gorrito, doctor, y sobre sobre la madre después. De acuerdo, Gino, sí, esa es la medida correcta. O sea, el niño está llorando, vamos a colocar sobre la mamá, le vamos a colocar seguramente un gorrito, una mantita encima para proteger a los dos. Él va a estar en contacto piel a piel y luego impulsarle a que vaya poco a poco a la lactancia materna, haciendo que la mamá lo agarre, lo coja, lo sostenga, siente el apego del niño, el calor de su bebé, la textura de su piel y evidentemente ambos puedan compenetrarse y volver nuevamente a estar juntos como ha ocurrido hasta este momento. Esa es nuestra conducta. Se vale decir lactancia materna y apego precoz. Apego precoz significa estar junto a su madre desde que nace y lactancia materna inmediatamente empezar a lactar. Esa es la conducta en realidad ideal. Así permanece durante por lo menos una hora y luego de la hora recién procedemos a pesarle, a medirle, a tomarle la temperatura y desde luego a colocarle la vitamina K y la profilaxis ocular. ¿Cuánto ponemos al niño de vitamina K? ¿Alguien tiene una idea? 0.1 miligramos. Perfecto, sería 0.1 ml, que equivale a 1 miligramo, ¿no? Esa es la dosis que ustedes van a utilizar para nuestro pequeño
para que salga adelante y que logre, evidentemente, evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es muy terrible, aparece el tercer día, y se da en todos aquellos niños que no han recibido la vitamina K. Una vez que hemos procedido entonces a colocar la vitamina K, pues ya está, al niño se le coloca el cloranfenicol oftálmico al 1%, una gota en cada ojito, y pasa directamente ya junto con su madre a la sala donde ella descansa, en la sala común con las demás mamás, ¿verdad? Ese es el criterio de manejo en lo habitual, digamos, en el 90% de los casos que no requieren nada más que estos pasos iniciales. Pero ¿qué pasa si el bebé no llora? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra conducta? Tenemos que Darle estímulos, doctor. Ya, Bajar la vía aérea, Vamos, ya, estímulo dorso lumbar. varios conceptos, ¿no? O sea, Manuel nos decía, bueno, darle estímulos, alguien nos decía, Sol Mariana, me parece, no sé, darle oxígeno, o sea, tratar de que respire, o sea, varios conceptos. observar primero. Observar, pero ya vimos que no lloraba. ¿Y qué haríamos? Meconialo. Acuérdense, es independientemente de aquello, o sea, cuando es meconial, recuerden, hemos dicho que vamos a aspirar y secar, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Observar. Y si observamos que el niño no llora, entonces, ¿qué hacemos? Igual, aunque digamos líquido claro, ¿qué vamos a hacer? Secar. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Observar. ¿No ve? O sea, todo depende, evidentemente, hasta el momento después de observar. ¿Qué pasaría si fuera líquido claro y el niño ha nacido y lo que hemos dicho hasta ahora era meconial, pero ¿qué pasa si ha salido y después de secarle no llora? ¿Qué vamos a hacer? Se lo estimula el dorso lumbar, doctor. Ya, un estímulo dorso-lumbar. Y de la planta del pie también. Ya, fíjense que hay mucha opinión diversa, ¿verdad? O sea, nos dice, bueno, aspiramos, ponemos la planta del pie, estimulamos y vemos cómo está. No, en realidad lo que debemos hacer en este niño líquido claro, que después de secar no llora, es aspirar y luego estimular. Aspirar y luego estimular. Ahora, ¿qué pasa si es un meconial que no llora? Ahí lo que vamos a hacer es estimular. ¿Por qué? Porque previamente ya lo hemos secado y ya previo al secado inclusive le hemos aspirado. Entonces solo corresponde al paciente ya proceder a estimular. Pero si es un líquido claro, lo que vamos a hacer es proceder a aspirar y luego estimular. Porque en ningún momento lo hemos aspirado, era líquido claro, o sea que nos toca aspirar y luego ya directamente estimular. El estímulo, recuerden, es un estímulo suave, gentil, en la zona dorso-lumbar o en la plantita de los pies. Esa es la idea de que vamos a tener para nuestro niño. O sea, tratemos de no olvidar, porque cuando entremos dentro de lo que es la reanimación avanzada o en el segundo y tercer nivel, nos vamos a confundir si no hemos fijado con claridad el concepto de que en el ABAR, en ayudando a respirar a los bebés, en el primer nivel de atención, es la evaluación primero del meconio, luego el secado y luego la evaluación del llanto y luego la acción que corresponde. Una vez que hemos hecho eso, hemos secado al niño, vayamos nuevamente a aquel niño que es líquido claro, lo hemos secado, no lloraba, le hemos procedido a aspirar, lo hemos estimulado, ¿no es cierto? Y hemos visto qué pasaba. Pensamos que el niño no respira, está sin respirar. O sea, no hay respiración en este niño, pese a que le aspiré y le estimulé. ¿En qué pienso en ese momento? O sea, obviamente voy a tener alguna acción, voy a hacer una toma de decisiones, qué hacer, pero en mi mente, ¿qué estoy imaginando? ¿Qué estoy pensando que le está pasando a ese niño? ¿Alguien tiene una idea? ¿Podría ser una hipoxia, doctor? Ya, podría ser una hipoxia, podría ser que se haya asfixiado. Apnea secundaria. Ya, Raiza nos dice podría ser una apnea secundaria. En realidad lo que está ocurriendo, ambos tienen razón, pero lo que está ocurriendo es que está en una apnea secundaria. Con total seguridad, apnea secundaria seguramente a la hipoxia tisular que ha generado depresión del centro vulvar respiratorio. Por lo tanto, la idea es de que está con una apnea secundaria. Y el concepto que debemos siempre fijar es que la apnea secundaria solo se resuelve con ventilación a presión positiva. Por lo tanto, si estoy pensando que es una apnea secundaria, mi conducta es cortar inmediatamente el cordón umbilical
y proceder a realizar la ventilación a presión positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto fundamental. Ahora, la ventilación a presión positiva, obviamente debo hacerla en una mesa, por eso es que estoy haciendo el corte del cordón umbilical. El primer corte o la primera ligadura que voy a hacer, ¿a qué distancia de la piel del niño se hace en el cordón umbilical? A 2 dedos sobre Dos encima del dedos abdomen, centrales, doctor. doctor. Ya, de acuerdo, 2 dedos de la pared abdominal. La segunda ligadura, 5 A dedos. 5 5 dedos. dedos. perfecto, muy bien, lo tienen muy claro, 2 dedos, 5 dedos, y en medio de los dos hacemos Sí, el es el corte, corte. ¿no es cierto?, a los 3.5 centímetros de la pared abdominal. Ese es el concepto más claro. Entonces ya tengo al niño separado y me lo llevo a una fuente de calor. El niño en la fuente de calor, ¿cómo debe permanecer? O sea, si tenemos al pequeño, va a permanecer así, así o así. ¿Cómo debe permanecer? La cabeza contra el Entonces, abdomen del médico, doctor. exacto, o sea, la cabeza va a estar aquí, ¿no es cierto? Esta es la cabeza en contacto con el abdomen de la persona que está haciendo la reanimación. Ese es el primer concepto a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? O sea que sí, evidentemente la cabeza está ahí con una ligera extensión de cuello para permitir que realmente el niño logre una ligera extensión del cuello fija, ¿no es cierto? Porque seguro se va a mover. Y empiezo la ventilación a presión positiva siguiendo una secuencia de 2-3, ventila, 2-3, ventila. Quiere decir que cuando digo ventila, aprieto la bolsa autoinflable y 2-3 simplemente espero a que el niño exhale, ¿verdad? Porque recuerden que la exhalación toma 2 tiempos de la inspiración. Por eso es que ventilo en un tiempo y exhalo, o sea, 2-3, exhalar. Normalmente un tiempo ventilar y 2-3, exhalar, porque tiene que ser el doble de la inspiración. Con eso voy a hacer una secuencia lógica. Luego de aquello, ¿qué hace el ayudante en primera instancia cuando estoy dando ventilación a presión positiva? ¿Alguien me puede decir qué hace el ayudante? El monitoreo correspondiente Ya, ¿qué monitoriza? vemos la frecuencia respiratoria. No, a ver, piense. Valeria, ¿qué hace primero? ¿Ves si está respirando? Si se expande el tórax. Exacto, ver si el tórax se expande. Ese es el primer objetivo que tiene. No tomar la frecuencia, no tomar la saturometría, sino ver si el tórax se expande. Eso es lo primero que va a ver, porque evidentemente si no se expande quiere decir que la ventilación a presión positiva es inefectiva, o sea, que es su primera acción, ¿de acuerdo? Decirle al que está dando la ventilación, no está expandiendo el tórax, toma las acciones correctivas. Indudablemente en el interín, ¿qué está haciendo el ayudante? Está poniendo el oxímetro de pulso. ¿Dónde le pone, Raiza? Raiza Guerrero, ¿dónde le pone el oxímetro de pulso? En la mano, doctor. ¿Pero cuál? ¿O cualquier mano? Eh, Derecha siempre, recuerden, derecha siempre, que esa es la mano preductal donde nos da mejor imagen de oxigenación. No lo tienen que olvidar, chicos, siempre en la mano derecha, porque es la oxigenación preductal, la más orientadora. Y una vez que hemos puesto el oxímetro, seguro va a colocar el monitor cardíaco, también si lo tiene, para seguir el latido cardíaco y ver cómo está su frecuencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esas son las maniobras que va a tomar, mientras el médico, después de la información que le dio el ayudante de que no expandía el tórax, ¿qué hace? ¿Qué hace? Cuando le dijo, no expande, ¿qué hace? ¿Perdón? Revisar. Aspira, doctor. Aspirar, ya. No aspira. Debe hacer Mr. Sopa, chicos, no lo Cierto, tienen que cierto. olvidar. Reposicionar la cabeza y reposicionar la bolsa autoinflable. Eso es Mr. M de máscara y R de reposicionar la cabeza. O sea, retira la máscara, reposiciona la cabeza y vuelve a colocar la mascarilla y vuelve a dar ventilación a presión positiva. Si pese a eso el paciente no respira, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el médico? Succionar.
Ya, en parte sí, o sea, va a ser ¿La unos presión? 2 pasos. No va a aumentar la presión. Va primero a succionar la boca y va a abrir la boca. Primero succiona, abre la boca y vuelve a colocar la bolsa autoinflable. O sea, aspira la boca, ¿no es cierto? Y vuelve a colocar. ¿Cómo va a aspirar la boca? Si tenemos aquí el muñeco, ¿no es cierto? Va a aspirar primero una mejilla, luego la otra mejilla, va a hacer una aspiración de las fosas nasales y para colocar la bolsa autoinflable va a abrir la boca, ¿no es cierto? Suavemente va a abrir la boquita y va a colocar primero el mentón y luego la nariz. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento que va a seguir para dar nuevamente ventilación a presión positiva. Pero ¿qué pasa si el paciente, pese a eso, no ventila, o sea, no expande el tórax? ¿Qué conducta sería? Ahí sí Toda la aumentamos presión, la doctor. presión. Eso, aumentamos la presión, correcto, tienen razón Gino, Valeria, lo que hacemos es aumentar la presión para lograr una ventilación y si pese a eso no respira, busca una vía alterna como es el tubo endotraqueal o en su defecto la máscara laringea que también me va a ser de utilidad para lograr la ventilación en el niño. ¿De acuerdo? Ese es el AVAR, básicamente. Hasta ahí llega y continuar, por supuesto, y hacer un llamado urgente para que vean a alguien más a ayudar y hacer las referencias respectivas. Sin embargo, nos deja esto un poco cojos, porque falta, por supuesto, elementos importantes como es el masaje cardíaco y el uso de drogas. En la reanimación avanzada, básicamente, la conducta varía, por supuesto. En la reanimación avanzada se toma en cuenta actualmente, y eso quiero que lo vayan uniformando, algunos criterios fundamentales de evaluación. Primero es tener una idea clara de qué vamos a hacer. Vale decir, como personas encargadas de atender al niño, y ustedes están ahí en un área hospitalaria, lo primero que tienen que tener es información básica de cómo está viniendo el pequeño. Esa información básica se refiere, por ejemplo, al hecho de si es a término o no. Ese es el primer concepto necesario averiguar. ¿Es un niño a término? ¿Es un prematuro? Esa es nuestra primera pregunta. Segunda pregunta es la característica del líquido amniótico, porque recordemos, si es un líquido meconial, hay la posibilidad, aunque no la certeza, de que sea un niño asfixiado. Puede ser que no, puede ser que ya le dio ganas de hacerse caca y se hizo caca, sin ser asfixiado. Pero evidentemente es importante determinar ese aspecto, si es meconial o no. Tercer elemento es ver si hay algún factor de riesgo perinatal. Preguntaremos al obstetra, doctor, el líquido es claro. Si están ustedes, por ejemplo, el viernes, el doctor, ¿quién está? El doctor León, me parece, no, el doctor Ledesme está de turno el día viernes en el gineco. Entonces le preguntarán, doctor, les dice, urgente, vamos a entrar a parto, hay una mamá en trabajo de parto, doctor, ¿es un embarazo a término? Sí, es a término. ¿Cómo está el líquido, doctor? Es un líquido meconial, nos dirá, vaya. ¿Hay algún factor de riesgo? Sí, hay factor de riesgo. La madre es hipertensa y está convulsionando en emergencias. Solo que ya no podemos hacer cesárea porque ya está saliendo el bebé. Apúrense. Entonces ahí ustedes, ¿qué dirán? Establecerán con ese factor de riesgo, con el hecho de que es meconial, establecerán la conducta con el obstetra si se hará la ligadura temprana o tardía del cordón umbilical. Y todos sabemos que la ligadura idealmente es tardía para que le pase un poco más de sangre, pero hay circunstancias en que no son posibles. Entonces ahí probablemente ustedes digan, doctor, sugerimos una ligadura inmediata porque el bebé realmente está mal, se está asfixiando y si nos retrasamos no vamos a poder hacer la reanimación. Entonces les dirá, ya, de acuerdo, voy a ligar inmediatamente así que nazca el pequeño. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer paso, conversar con el equipo del obstetra para que coordinemos acciones. Él nos informe de lo que está pasando y luego nosotros podamos tomar decisiones más sabias con el niño. Una vez que nos han informado sobre ese aspecto, se va a decir, ya tenemos idea, ¿qué vamos a hacer, Sol Mariana, luego de aquello? Ya tenemos la información de nuestro querido obstetra que nos dijo que estaba el pequeño con líquido meconial. ¿Qué hacemos, Sol Mariana? Aspiramos, doctor. ¿Perdón? ¿Qué hace? ¿Aspiramos a quién si el niño no ha nacido? Acabamos de hablar con el obstetra, decía. Ay, perdón, doctor.
Eso, Es no que, se pierdan, no se distraigan, tienen que estar atentos, chicos. Para perdón, eso, para eso están en la clase, no se olviden. A ver, Ana Beatriz Mogro, ¿qué hace? Ana Beatriz, ¿no está? Aquí estoy, doctor. Eso, Ana Beatriz. Tendría que Sí. preparar la sala. No, ¿qué hace después de eso? Ana Beatriz, a ver, Soledad Mollo, ¿qué hace? Soledad Mollo no está. Doctor, sí, doctor, ¿me Sí, escucha? sí, le escucho, le escucho. ¿Qué hace luego? Eh, Tendría que preparar el equipo para recibir al niño. No, tampoco. ¿Qué hace Ever José Ortiz? Ever José, Sí, doctor. ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Preparar de animación avanzada, doctor. ¿Preparar qué? La mesa de animación avanzada. La mesa de reanimación, no, tampoco, no hace eso. A tenemos que ver, hablar con la mamá. perdón, Sol Mariana, Tenemos que ir a hablar con la... no, tampoco. Araceli Otondo, Doctor, tal vez Verificar la esta vez. temperatura y todo el equipo de no, la sala, doctor. tampoco. Valeria, Mm, evaluar los factores de riesgo que va a tener. pero si han evaluado. Entonces, para eso ya empezaríamos, o sea, a clasificarlo para No, prepararlo. tampoco tiene que hacer eso, Valeria. A ver, Pablo Manuel, ¿qué Identificar. hace? Doctor, sería comunicar a mi equipo Eso es cuál lo es que el plan tiene que que hacer. vamos a realizar. Correcto, eso tiene que organizar pues el equipo, porque si no, ¿qué va a hacer? Solita no va a hacer nada. O sea, necesita tener un equipo preparado e informado que ya esté listo también para colaborar. O sea, se darán la vuelta corriendo, irán a neonato, le dirán, a ver, ¿quién nos va a ayudar? Por favor, tú, hermano, ya, ayúdame, dame una mano. Mira, es un bebé que viene a término, está bien eso, pero te cuento que es meconiado y además la mamá está convulsionando, o sea, es hipertensa terrible. O sea, debe estar malísimo el niño, está convulsionando en emergencia. Che, tienes que darme una mano, ayúdame. Hablaremos con la mamá y yo voy a hablar con la mamá y tú das una chequeadita a la sala de parto a ver cómo está. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de hablar con la mamá, y esta mañana lo puntualizábamos en la práctica, no voy a ir a la mamá y le voy a decir, señora, todo bien, usted tranquila, su niño va a ser excelente, va a nacer una maravilla, eh, sanísimo, usted no se preocupe, solo dedíquese a pujar y ya se... No, eso no es cierto. Tampoco va a decir, no, señora, se está muriendo su niño, ya está prácticamente muerto, yo voy a hacer algún milagro para que pueda vivir. Voy a hacer el mayor intento, pero ya prácticamente su niño ya no existe. Tampoco le voy a decir eso, ¿no ve? Pues no es verdad. Entonces le diré, señora, su bebé ya va a nacer, está muy delicadito por este tema de la hipertensión, de lo que usted ha convulsionado, pero no se preocupe, puesto que vamos a estar ahí un equipo bien preparado, señora, bien preparado para atender a su bebé. Vamos a hacer todo lo mejor para sacarlo adelante. Tenga seguridad de que vamos a trabajar a la mayor expresión de nuestras capacidades para que su niño salga adelante, señora. Entonces han sido sinceros, le han dicho que está mal su niño, pero que evidentemente se están esforzando para hacerlo mejor. Y el compañero que estaba ayudando, ¿no es cierto?, que se ha ido a la sala de parto, está verificando que el ambiente ya esté caliente, que esté con una buena iluminación, que esté, por supuesto, esterilizado, que haya un área de reanimación al niño, que haya una fuente de oxígeno, de aire comprimido, que existe un reloj en el ambiente, o sea, todo aquello que debe haber en un ambiente apropiado para atender a un recién nacido. Y luego irán a lavarse las manos y luego de lavarse las manos se irán a quirófano para ponerse la bata y luego ponerse los guantes. Luego de que se han puesto la bata y los guantes, ¿cuál será nuestra siguiente consulta? Alejandro Sainz, ¿qué hace? Luego de derivarnos las tareas de cada uno, preparar lo que es la sala de parto, doctor. No, pero si han preparado la sala de parto, ya han vuelto después de lavarse, porque si prepara otra vez la sala se va a contaminar.
Entonces, Probar los dispositivos de ventilación. Verificar el equipo, chicos, verificar el equipo. Recién ahí verifican el equipo está estéril. No podían hacerlo antes porque están ustedes sin guantes. Ahora sí ya están con guantes y ahí verifican el equipo. Verifica que la bolsa autoinflable funcione, verifica que haya pera de goma, que haya tijeras, guantes, que haya las ligaduras, que esté el fonendoscopio, el laringoscopio. Es decir, todo el equipo que uno necesita lo verifica en ese momento. Y luego procede a atender el parto. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en lo que estamos hablando de la reanimación avanzada, ¿qué hace una vez que nace el niño? Se hace 3 preguntas. En el anterior sistema simplemente lo secaba mirando previamente cómo era el líquido amniótico. Aquí se hace 3 preguntas. ¿Es a término? ¿Tiene buen tono? Y aparte de eso, ¿está llorando o respirando? Son las 3 preguntas que uno se formula en el tercer nivel de atención una vez que nace el niño. A término, ¿por qué? Porque el niño a término está preparado para resistir un trabajo de parto, pero si es un prematuro todavía tiene mucha inmadurez, tanto neurológica como física, como para resistir un problema en el trabajo de parto. Por lo tanto, puede ser para él muy grave, ya requiere, por supuesto, reanimación neonatal, porque es muy prematuro. Si tiene buen tono, ahí la pregunta es ¿por qué? Porque se ha visto que los niños que sufren un proceso de asfixia, uno de los primeros elementos que se afecta, aparte de la respiración, es el tono muscular. Habitualmente el tono de los recién nacidos son tonos flexores, o sea, permanece con bracitos y piernitas bien dobladas sobre el tórax y cuando nace estira y vuelve a encoger, estira y vuelve a encoger, estira y vuelve a encoger. Ese es buen tono. Pero cuando nace un niño asfixiado está flácido. Pero usted lo levanta como un trapito y colgando su cabecita, colgando sus manitas, porque no tiene tono. Entonces ya saben que ese es un signo altamente sensible y específico de asfixia perinatal. Por lo tanto, nos va a ser de gran utilidad. Veremos si el tono está bien o no. Y el tercero, si respira o llora, ¿por qué? Porque un asfixiado, una de las primeras cosas que se afectan junto con el tono es la respiración. El niño deja de respirar. Ya en útero deja de respirar, o sea, cuando sale peor, no respira nada. Por lo tanto, ese es un elemento que debemos valorar inmediatamente. Si es un recién nacido a término, si está con buen tono, está con llanto enérgico, ¿qué dirán? Sencillo, pues está bien este niño, lo pongo en el vientre de la mamá, le digo que lo agarre a su niño y lo cubriendo con gorrito, con mantita y lo voy acercando al seno materno. O sea, ambos concuerdan de que ese es el procedimiento. Evidentemente evalúa elementos más sensibles y específicos que solo la presencia del llanto. Aquí agrega el elemento tan importante que es el tono muscular. Pero ¿qué pasa si este niño no tiene buen tono, está muy hipotónico o no está respirando? O sea, no tiene que ser las 3 cosas. Basta que tenga una. Digamos, nace un niño respirando, pero con un tono pésimo, este niño requiere pasos iniciales de reanimación. ¿Qué significan pasos iniciales de reanimación? Primero, trasladar al niño a una fuente de calor. En este tiempo, habitualmente la fuente de calor obviamente es una mesita. Sin embargo, hay algunos que preconizan que la fuente de calor todavía pueda ser la madre, en el abdomen de la madre, aunque sepamos que el niño no llora, pues intentar pasos iniciales en el abdomen de la madre. No hay una indicación clara al respecto. Algunos dicen, no, ya corta el cordón y lléveselo inmediatamente a una mesa para hacer pasos iniciales, que consisten, les decía, ya sea en mesa o en el abdomen de la madre, en colocarle la fuente de calor, o sea, es decir, un lugar caliente, evidentemente, aparte de aquello, posicionarlo en una forma adecuada, una ligera extensión de cuello, ¿no es cierto?, para tener la vía aérea permeable. Mira, doctor, en la mesa eso va a ser más fácil, en el vientre materno, como es todo tan chiquitito, va a ser un poco difícil, sí es cierto, pero tal vez al ladito se podría hacer también. Luego, si vemos que tiene flemas, si tiene secreciones, aspirar las secreciones, puntualizo, así lo pone la nueva normativa de reanimación en la 8ª edición, y luego de haber permeabilizado la vía aérea, aspirar secreciones, procedemos a secarlo y por último a estimularlo. A secarlo y por último a estimularlo. Esos son los pasos iniciales. Fuente de calor,
posición adecuada, aspiración oral, nasal, secado y estimulación. ¿De acuerdo? Esos son 5 pasos en pasos iniciales de reanimación. Y luego vuelvo a valorar a mi paciente. Mi paciente, ¿qué voy a valorar? Mira, ahora que has visto esto, ¿qué va a valorar? 2 cosas valoro. Antes en la VAR veíamos solo una, cómo está la respiración. Aquí se evalúan 2 elementos. Respiración, si el niño no respira o respira mal, y además si la frecuencia cardíaca es menor a 100 o mayor a 100. No le está diciendo menor a 60, les dice menor a 100. 0 igual que menor a 100. Ese es el concepto en este punto. 0 sin latido es igual que menor a 100. Y desde luego si no respira o respira mal. Si el paciente está ya después de estos pasos correctivos, pasos iniciales de reanimación neonatal, está llorando, está vigoroso, activo, diré no, o está con una frecuencia de 130, está llorando y frecuencia de 130, dirá no, está sano, está bien, lo llevaré donde su mamá, está excelente, vuelve con la mamá y lo dejo y lo pongo ahí para que se caliente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente sí respira, sí está respirando, tiene también una frecuencia mayor a 100 por minuto, pero tiene dificultad para respirar? O sea, no respira bien, está como queriendo ahogar, su tórax se le está hundiendo. ¿Qué voy a hacer? No puedo ponerle junto con la mamá, está con dificultad respiratoria. Tendré que ponerle en la fuente y oxigenarlo y, por supuesto, aparte de oxigenarlo, tendré que darle un CPAP. CPAP. ¿En qué consiste el CPAP? El CPAP es una presión positiva continua de la vía aérea que cumple 2 objetivos fundamentales. Uno, ayudarle a respirar, o sea, le entrega a presión oxígeno. No le está haciendo respirar, ¿me entienden? Le está entregando presión oxígeno. Pero también, aparte de ayudarle a respirar, está evitando el colapso alveolar total. ¿Por qué, mire usted? Porque en la expiración le sigue dando presión de oxígeno de entrada. O sea, el niño exhala lo que puede, venciendo la presión de entrada del aire, pero no puede exhalarlo todo porque hay presión que mete y por lo tanto eso hace que se retenga el alveolo con cierto grado de dilatación. Ese es el procedimiento. Eso se llama CPAP nasal o nasofaríngeo. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. En ese interín, por supuesto, le he colocado un sensor de oximetría de pulso para darme cuenta si realmente requiere más oxígeno adicional. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay preguntas? Doctor, Dígame. en el anterior, primero En la secábamos, ¿verdad? ¿Perdón? Primero secábamos en el Exacto. anterior. En el AVAR lo que hacíamos era no nos fijábamos la frecuencia, nunca hemos visto la frecuencia. Solo nos guiábamos por la respiración. Pues se supone que en el primer nivel no tenemos fonendo, no creo, pero bueno, está pensado de esa manera. Es decir, no, solo mire la frecuencia, la respiración nada más. Entonces, como veía que el líquido era claro, digamos, en caso de un niño claro, pues lo que hago es secarlo. Y si luego de secarlo veo que no respira, lo que voy a hacer es aspirarlo y estimularlo. Si veo que no respira, directamente corto el cordón umbilical, lo llevo a una fuente de calor y le doy ventilación a presión positiva. Eso es lo que se hace. Y, doctor, y si está respirando mal, así con dificultad, pues igual lo pone en la fuente, en la mesa y le da ventilación a presión positiva. Aquí no hace diferenciación. Aquí está tomando en cuenta 2 elementos y luego uno adicional. O sea, está tomando en cuenta si el niño respira o no respira. Si no respira, ya sabe que es ventilación a presión positiva. O está tomando la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, es ventilación a presión positiva. Ya está. No hay duda. ¿De acuerdo? Usted mira, doctor, el niño respira, pero tiene una frecuencia menor a 100. ¿Qué hago? Ventilación a presión positiva, porque los 2 tienen que estar presentes. ¿O qué? Usted mira, doctor, tiene una frecuencia de 120, pero no respira, pues tiene que dar ventilación a presión positiva. Ya está. Pero ¿qué pasa? Usted mira, doctor, si el niño respira, tiene una frecuencia de más de 120, pero respira mal, o sea, vale decir que tiene dificultad respiratoria o está cianótico. ¿Qué hago? Pues lo que tiene que hacer es darle CPAP, o sea, tiene que oxigenarle,
a través de un suplemento de oxígeno o la jalá, la presión positiva continua de la vía aérea. ¿Para qué era, Valeria, esa presión positiva continua de la vía aérea? Tenía dos objetivos, acabamos de decir. Ayúdeme a repasarlos. Es para que prácticamente se esté entregando el oxígeno y evite el colapso alveolar total. Ya, para que le ayude a respirar y además le evite el colapso alveolar porque mantiene una presión al final de la expiración, ¿no es cierto? Le da una presión positiva continua al final de la expiración. Ahora, si no respira o latido está menos de 100 es cualquier valor, 0 es menos de 100, 50 es menos de 100, 80 es menos de 100. O sea, ¿qué hago? Ventilación a presión positiva. Cuando lo pongo en la mesa para dar ventilación a presión positiva, debo colocarle el monitor del dióxido de carbono, o sea, de oxígeno, mejor dicho, el pulsosímetro, y también debo colocar en lo posible, si tengo, un electrocardiograma para monitorización. Y procedo a dar la ventilación a presión positiva. Ahí está dando, ¿no es cierto?, la ventilación a presión positiva, y luego verifico si esta es efectiva o no. Ya hemos dicho que es efectiva cuando expande el tórax, ahí no hay diferencia. Si no expande, hago pasos correctivos. Primero, retiro la máscara, reacomodo la cabeza. Segundo, si no respira siempre, o sea, no expande el tórax, aspiro la boca, abro la boca, otra vez pongo ventilación. Si pese a eso no expande el tórax, aumento la presión. Y si pese a eso no mejora, pues directamente le pongo tubo endotraqueal y ya está. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy buscando es dar 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva. Vale decir, 30 segundos donde el tórax se expanda. Eso es lo que estoy buscando. Cuando he logrado eso, entonces empiezo a contar los 30 segundos. Ya está expandiendo, me dice mi ayudante, y estoy a mayor presión. Ahora sí, está expandiendo. Muy bien, contando. Yo sigo dando la ventilación y el ayudante, se fija el reloj, empieza aquí, 30 segundos. Y va contando 30 segundos. De manera, doctor, si en esos 30 segundos se bradicardiza, mantiene la ventilación a presión positiva. Doctor, en esos 30 segundos está en 0 de latido, mantiene la ventilación. Lo que cree es que habiendo una ventilación efectiva, su corazón va a responder. No es como el adulto, que si falla el corazón, lo primero que hago es una cardioversión, ¿verdad? O un masaje cardíaco. Si tengo cardiovertor, perfecto. Pero en el niño no. Aunque esté en 0, lo primero que se hace es luchar por la respiración, porque puede estar 0 porque evidentemente ha dejado de respirar. ¿Qué pasa luego de los 30 segundos? Me dirá usted. Vuelve a evaluar tanto la respiración como además la frecuencia cardíaca del bebé. Si la frecuencia cardíaca permanece en 80, pese a la ventilación a presión positiva, pues mantengo la ventilación a presión positiva, pero me voy fijando si es que la saturación es buena. Si la saturación no es buena, aumento la fracción inspirada de oxígeno de 21, que así empecé hasta ahora, le aumento a 30 de FiO2, de fracción inspirada de oxígeno. Si no mejora, voy subiendo hasta llegar inclusive al 100% de oxigenación en mi paciente. Pero ¿qué pasa? Usted me dirá, doctor, si hasta ese punto el paciente no tiene una frecuencia mayor a 100, tiene menos de 60. ¿Qué va a hacer usted? Lo que hago es proceder a no intercalar, sino dar simultáneamente la ventilación a presión positiva con el masaje cardíaco. O sea que la indicación del masaje cardíaco es, si después de 30 segundos de ventilación a presión positiva, el paciente permanece con una frecuencia cardíaca menor a 60, procedo al masaje cardíaco más la ventilación a presión positiva. Siguiendo la secuencia de ventilo y 1 y 2 y 3 y ventilo y 1 y 2 y 3. El I1 y 2 y 3 es el masaje cardíaco. Un masaje y 2 masajes y 3 masajes y el otro ventilo es cuando le doy la ventilación. O sea, en resumen, estoy dando en un minuto 90 compresiones y 30 respiraciones, relación de 3 a 1. Eso es lo que estoy haciendo en ese juego de intercalar las ventilaciones con las compresiones. ¿Y cuánto tiempo le va a dar esto? Me dirá usted, en la anterior ha sido 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva. Aquí son 60 segundos
de ventilación a presión positiva más masaje cardíaco en forma coordinada. ¿Qué pasa después de los 60 segundos? Si el paciente permanece con una frecuencia cardíaca menor a 60, lo que corresponde ahí es el uso de la adrenalina. No se olviden que la adrenalina endotraqueal se administra en una dilución de 1/10.000 de 0,5 a 1 ml por kilo. Primero, me dirá usted, hemos entendido, menos de 60, después de 30 segundos, de 60 segundos de ventilación a presión positiva más masaje cardíaco, usted pone adrenalina. Correcto. ¿Qué es eso de dilución de 1 en 10.000? Es 1 cc de adrenalina con 9 ml de agua destilada. Esa es una dilución de 1 en 10.000. Y para inyectarle al paciente por vía endotraqueal, tengo que calcular 0,5 a 1 ml por kilo de esa dilución. Si pesa 3 kilos, ¿cuánto le va a dar, Sol Mariana? ¿Cuánto? Cero. Que otra vez se han perdido. 0,15. Chicos. 0,5 por 3, ¿cuánto es? Pues 1,5. 1,5. 3 veces 0,5 es 1,5. ¿No es cierto? Hasta 1 le podría dar hasta 3 cc. Me dirá usted, sí, puedo darle 3 cc por vía endotraqueal. Y la dosis así de esa dilución de 1 en 10.000 por vía endovenosa es de 0,1 a 0,3 ml por kilo. Para este niño, por ejemplo, que pesó 3 kilos, 0,9 ml. Esa es la cantidad que debo dar. ¿De acuerdo? Ese es el criterio de uso de medicación en el paciente. ¿Alguna duda que tenga? Doctor, lo último puedes repetir de 0,1 a 0,3. Sí, la dosis para vía endovenosa es de una dilución de 1 en 10.000, ¿no ve? La dilución de 1 cc de adrenalina más 9 cc de agua destilada es de 0,1 a 0,3 ml por kilo. O sea, por ejemplo, este niño pesó 3 kilos. Entonces yo multiplico 0,3, porque es mi dosis máxima, por 3. ¿Cuánto sale 0,3 por 3? 0,9. Entonces 0,9 le voy a poner al paciente. Está bien, doctor. Otra duda más que tenía, en el masaje cardíaco, en este algoritmo, ¿igual haríamos la técnica de los pulgares o la de Esto dos está pinzas? muy bien, la pregunta es muy pertinente. Preconiza la octava edición que ya no hay técnica de los 2 dedos. Ya no existe. La han anulado totalmente. Entonces, ¿qué hay? Me dirá, solo la técnica de los pulgares. Pero, doctor, y si mi mano es pequeña, puntualiza la octava edición que ya no tiene que llegar con los dedos en la espalda. O sea, basta que rodee al tórax del niño, si están viendo. Recuerden, los dedos permanecen en esta posición. ¿Están viendo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, pero no sé si podría un ratito dejar de compartir para que podamos verlo Ya, solo para que la usted. vean en forma más grande. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Bien, Sí, entonces gracias. fíjense, la forma es así. No sé cómo podría acercar. La forma es así. Los dedos están doblados, así, doblados, justo en el punto donde se hace el masaje. Pero mis otros dedos no llegan a cubrir todo el tórax. Pero eso es lo que dice ahora la edición, que ya no necesitan cubrir todo el tórax. O sea, en resumen, toda mano actualmente, chiquita, grande, etcétera, sirve para reanimación con la técnica de los pulgares. Ya no hay la técnica de los 2 dedos, solo hay técnica de los pulgares. Aunque la mano sea chica, no se esfuercen en llegar así. Basta que se queden así, pero los dedos bien doblados y sobre el esternón. ¿De acuerdo? Bien doblados y sobre el esternón. ¿Se ve? No sé si realmente se ve. Sí, sí, Pero doctor, ve. sí se ve. Ya. Esa sería la idea. Doctor, ese es a 2 centímetros de la No, sigmoides, es una línea imaginaria que cruza ambos pezones. Una línea imaginaria. Les voy a mostrar. Una línea imaginaria que cruza ambos pezones sobre el esternón 1 centímetro por debajo. Una línea imaginaria cruza ambos pezones sobre el esternón 1 centímetro por debajo. 2 centímetros ya está el apéndice sifoides. Es un poco por encima de la articulación del apéndice. ¿De acuerdo? Sí, doctor, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Doctor,
Doctor, Dígame, Alejandro. pregunta, en el ABAR, ¿cómo son las estimulaciones que debemos hacer en los pies y en la parte dorsolumbar? Muy bien. Mire, la estimulación es la siguiente. Esta es la espaldita del bebé, así. Es suavita. Es una estimulación suave en la zona dorsolumbar o palmaditas en la planta de los pies. No le estoy pellizcando, no, es suavito. Porque recuerde, una apnea primaria basta un suave estímulo táctil para generar el estímulo respiratorio. La apnea secundaria, aunque usted lo pellizque, no va a reaccionar. Necesita ventilación a presión positiva. Por eso es una suave fricción en la zona dorsolumbar o palmaditas en la planta de los pies. Doctor, gracias. Y una No, pregunta. gracias a usted. Dígame. Las estimulaciones cardíacas, ¿cuánto es la frecuencia que debemos hacer de los masajes cardíacos? Sí, son 90 compresiones en un minuto y 30 ventilaciones. 90 compresiones. En un minuto, 90. Ya, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. En nuestra siguiente clase, vale decir el día viernes, vamos a hablar sobre el ABGAR. Léanlo, por favor. Lean la técnica de evaluación de edad gestacional por Capurro y de Usher. Y además vamos a ver el Silverman, la escala de valoración en el recién nacido de dificultad respiratoria, así como hemos hecho el Pulmonary Score, por ejemplo, en asma, en el recién nacido se toma en cuenta el Silverman, así se denomina. Eso es lo que vamos a avanzar en nuestra siguiente clase, la determinación de la edad gestacional por examen físico. Bien, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el día viernes. Está bien, doctor. ¿Nos puede enviar la presentación, porfa, del viernes más para que veamos? Está en el eCampus, chicos. Está en el eCampus ya. Ah, ya. Sí, está bien, doctor. Justo ahora estoy viendo. Gracias, doctor. Bueno, que les vaya bien. Suerte. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.